En el corazón de Colombia, anidado entre exuberantes montañas verdes y vibrantes cafetales, se encuentra un pueblo llamado Jardín. Su nombre, que significa jardín, describe perfectamente este lugar de increíble belleza natural y profunda paz espiritual. El aire aquí parece llevar susurros de oración, y las calles están bordeadas de casas coloridas que conducen a la majestuosa Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, un gigante de piedra que vigila el pueblo como un guardián amable. Fue en este mundo, tan rico en fe y tradición, que nació un alma especial. El 9 de julio de 1909, un niño llamado Juan José Velázquez Peláez llegó al mundo, trayendo consigo una luz que un día brillaría mucho más allá de las montañas de su amado hogar. Sus padres, Álvaro María y María de la Cruz, eran personas devotas que vivían su fe con acciones sencillas y cotidianas. Crearon un hogar lleno de amor, oración y un profundo respeto por Dios. Desde sus primeros días, Juan José recibió lo que se llamó una exquisita educación cristiana, no solo en palabras, sino en el ejemplo de su familia. Aprendió a ver a Dios en la belleza de las montañas, en la bondad de sus vecinos y en los solemnes rituales de la iglesia. Su bautismo en la parroquia local marcó el comienzo de un viaje espiritual que fue nutrido por la misma tierra de Jardín, un lugar donde la fe era tan natural como respirar. De niño, Juan José habría caminado por estas mismas calles coloniales, quizás mirando la imponente basílica neogótica mientras era construida piedra a piedra por las manos de la comunidad local. Esta iglesia monumental, un testimonio de la fe colectiva del pueblo de Jardín, se convirtió en una parte central de su mundo. Fue aquí donde su joven corazón aprendió las historias de los santos, el significado de los sacramentos y el poder de una vida dedicada a un propósito superior. La atmósfera espiritual de Jardín no fue solo un telón de fondo para su infancia, fue el aire mismo que llenó sus pulmones y moldeó su alma, preparándolo para un destino que aún no podía imaginar. La comunidad de Jardín era más que una colección de familias, era una gran familia extendida, unida por creencias y tradiciones compartidas. El tañido de las campanas de la iglesia marcaba el ritmo de la vida diaria, llamando a todos a momentos de reflexión y adoración. El joven Juan José absorbió esta cultura de devoción, encontrando alegría y significado en los sencillos actos de fe que lo rodeaban. Esta base, construida sobre el amor de su familia y la espiritualidad arraigada de su ciudad natal, creó un terreno fértil donde una vocación especial pudo echar raíces y florecer, destinada a tocar vidas lejanas e inspirar a generaciones futuras con su fuerza tranquila y devoción inquebrantable. Antes de dedicar su vida por completo a Dios, Juan José Velázquez Peláez abrazó otra noble vocación, la de maestro de escuela. En las aulas de su pueblo natal, descubrió la pasión por guiar mentes jóvenes, compartiendo el conocimiento con paciencia y amabilidad. Era conocido por su carácter alegre y amable, una disposición que lo hacía querido entre sus alumnos y sus familias. Su trabajo como educador era más que un simple empleo. Era una expresión temprana de su deseo de servir a los demás, para ayudarlos a crecer y florecer. Esta experiencia de enseñanza le enseñó la empatía y le dio una profunda comprensión del corazón humano, habilidades que serían fundamentales para su futura misión. Sin embargo, incluso mientras encontraba satisfacción en la enseñanza, un llamado más profundo comenzó a agitarse en su alma. Sintió un susurro persistente, un suave tirón hacia una vida de servicio completo a los más vulnerables. Esto no fue una revelación repentina, sino un despertar gradual, una realización de que Dios le pedía más. Comenzó a explorar la posibilidad de la vida religiosa, buscando un camino donde su deseo de servir pudiera realizarse plenamente. Esta búsqueda espiritual lo llevó a descubrir la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, una congregación religiosa fundada en el carisma de la hospitalidad y dedicada a cuidar a los enfermos y a los pobres con radical compasión. La misión de la Orden Hospitalaria resonó profundamente con el propio corazón de Juan José. Su compromiso de ver a Cristo en cada persona que sufre y servirlos con amor y dignidad era el propósito mismo que había estado buscando. La decisión de dejar su vida como maestro y su hogar en Jardín no fue fácil, pero la certeza de su vocación le dio el valor para dar este paso monumental. El 29 de febrero de 1932, cruzó las puertas de la orden, listo para dejar atrás su antigua identidad
y abrazar una nueva. Este fue el momento en que el propósito de su vida se hizo claro. Un punto de inflexión que lo llevaría por un camino de sacrificio y gracia extraordinarios. Dejar atrás las montañas familiares y la vida que había conocido requirió una fe inmensa, pero Juan José estaba lleno de una sensación de paz y propósito. Vio este nuevo capítulo no como un final, sino como un hermoso comienzo, una forma de canalizar su amor por Dios en acción directa. Su tiempo como maestro lo había preparado bien, formándolo en un hombre que entendía la importancia de la paciencia, la compasión y la guía suave. Ahora, estaba listo para volver a ser estudiante, un estudiante en la escuela del amor de Dios, aprendiendo a servir no solo con la mente, sino con todo su ser, sus manos y su corazón. Al ingresar a la orden hospitalaria, Juan José Velázquez Peláez empezó un periodo de intensa formación espiritual conocido como el noviciado. Este fue un tiempo de profunda oración, estudio y vida en comunidad, diseñado para prepararlo para los profundos compromisos que estaba a punto de adquirir. Dejó su nombre de bautismo y tomó uno nuevo, convirtiéndose en Fray Juan Bautista. Este cambio simbolizó su nueva identidad en Cristo, una entrega completa de sí mismo a Dios y a la misión de la orden. Durante este tiempo, su naturaleza alegre y amable floreció, pero ahora estaba arraigada en una piedad más profunda y una dedicación enfocada al carisma de la hospitalidad. Se estaba preparando para vivir una vida entregada a los demás. El 16 de julio de 1932, Fray Juan Bautista hizo su primera profesión, tomando los votos iniciales que lo unieron a la orden. Este fue un paso importante, pero fue el 24 de septiembre de 1933 que hizo su profesión solemne, un compromiso permanente y definitivo con Dios. Ese día, prometió vivir una vida de pobreza, castidad y obediencia, los 3 consejos evangélicos que están en el corazón de la vida religiosa. Estos votos no eran solo restricciones, sino promesas liberadoras. A través de la pobreza, se desprendió de los bienes terrenales. A través de la castidad, dedicó su corazón enteramente a Dios, y a través de la obediencia, puso su voluntad en manos de sus superiores, confiando en el plan de Dios para él. Más allá de estos 3 votos, Fray Juan Bautista abrazó un cuarto, uno que es único en la orden hospitalaria de San Juan de Dios, el voto de hospitalidad. Esto no era solo una promesa de ser acogedor, sino un compromiso sagrado de servir a los enfermos, los pobres y los necesitados, especialmente a los que sufren de enfermedades mentales, con compasión y dignidad inquebrantables, incluso a riesgo de su propia vida. Este cuarto voto era el alma misma de su vocación, la forma específica en que fue llamado a vivir el Evangelio. Significaba ver el rostro de Jesús en cada paciente que cuidaría y ofrecerles el mismo amor y ternura que Cristo mismo mostraría. Fray Juan Bautista abrazó estos votos con un espíritu alegre y generoso. Entendió que este camino de entrega era el camino más verdadero hacia la plenitud y la santidad. Su vida ya no le pertenecía, era un regalo para compartir, una luz que brillaría en los rincones más oscuros del sufrimiento humano. Las promesas que hizo ese día no fueron solo palabras pronunciadas en una capilla, fueron los principios rectores que darían forma a cada acción, cada pensamiento y cada oración por el resto de su vida. Ahora era completamente un hermano de San Juan de Dios, listo para ser enviado donde la necesidad fuera mayor, con el corazón desbordante de amor. Con su corazón consagrado a Dios y sus manos listas para servir, el siguiente capítulo de la vida de Fray Juan Bautista lo llevó lejos de su Colombia natal. En abril de 1934, el llamado de sus superiores lo envió en una misión a través del Océano Atlántico a España. Este viaje fue una prueba significativa de su obediencia y fe, ya que dejó atrás todo lo familiar, su país, su cultura y la comodidad de su región natal. Entraba en un mundo nuevo, un continente nuevo, impulsado por el único propósito de vivir su voto de hospitalidad. Su destino era una tierra que pronto se vería envuelta en la confusión, pero su enfoque se mantuvo firme en la misión que se le había encomendado. Al llegar a España, Fray Juan Bautista fue asignado para servir en las comunidades de la Orden en Córdoba, Granada y finalmente Cienpozuelos, cerca de Madrid. Estos centros eran reconocidos por su cuidado compasivo de los enfermos mentales, un ministerio que a menudo era ignorado y estigmatizado por la sociedad. Aquí, en los tranquilos pasillos de los hospitales, encontró su verdadera vocación:
Se dedicó por completo a los pacientes, ofreciéndoles no solo asistencia médica, sino también una conexión humana genuina, bondad y consuelo espiritual. Él veía más allá de sus enfermedades y reconocía la dignidad inherente de cada persona, tratándolos con la ternura de un hermano y el cuidado gentil de un verdadero siervo de Dios. Sus hermanos lo recordaban por su disposición alegre y su dedicación inquebrantable. Abordaba las tareas más desafiantes con una sonrisa, trayendo una sensación de luz y esperanza a ambientes que a menudo estaban llenos de sufrimiento y desesperación. El servicio de Fray Juan Bautista era una oración viviente, una demostración práctica del amor de Cristo. No realizaba grandes gestos públicos, pero sus actos diarios de misericordia, cambiar sábanas, alimentar a un paciente, escuchar con un oído compasivo o simplemente ofrecer una presencia reconfortante, eran expresiones profundas de su fe. Él vivía verdaderamente el carisma de su orden, convirtiéndose en un faro de hospitalidad en un mundo que a menudo carecía de ella. Su tiempo en España fue un periodo de servicio silencioso y oculto, pero fue profundamente formativo. Aprendió a amar y servir a personas de una cultura diferente, expandiendo su corazón y su comprensión de la humanidad. Su misión no se trataba de buscar reconocimiento, sino de entregarse por completo y sin reservas a aquellos a quienes la sociedad había olvidado. Este servicio incansable y humilde fue la preparación definitiva para la prueba final que le esperaba, una prueba que no solo exigiría su trabajo y su amor, sino su propia vida. El año 1936 marcó el comienzo de un oscuro y trágico capítulo en la historia de España, la Guerra Civil Española. El conflicto no fue solo una lucha política, sino también un período de intensa persecución religiosa. Un violento sentimiento anticlerical se extendió por las regiones, lo que llevó a la destrucción de iglesias y al ataque sistemático de sacerdotes, monjes y monjas. Para Fray Juan Bautista y sus compañeros hermanos hospitalarios, los hospitales donde atendían a los enfermos se convirtieron de repente en lugares de gran peligro. Sus hábitos religiosos, antes símbolos de caridad, ahora eran vistos como provocaciones dignas de muerte. En el verano de 1936, la tormenta de persecución llegó al hospital de Ciempozuelos. Las autoridades gubernamentales ordenaron a los hermanos abandonar su puesto, dejando a los pacientes vulnerables que habían jurado proteger. Fray Juan Bautista, junto con otros 6 hermanos colombianos, fue arrestado simplemente por ser un hombre religioso. Fueron llevados como prisioneros a Madrid. Su único crimen era su fe inquebrantable y su dedicación a servir a Dios. El embajador colombiano en España realizó esfuerzos diplomáticos para asegurar su liberación, suplicando por sus vidas con el argumento de que eran ciudadanos extranjeros. Por un momento, hubo un destello de esperanza de que pudieran salvarse. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano. En lugar de ser liberados, los 7 hermanos colombianos fueron transportados a Barcelona, una ciudad bajo el caos revolucionario. Allí, fueron encarcelados y sometidos a amenazas y presiones para que renunciaran a su fe. Pero su determinación no flaqueó. Ante la muerte, se aferraron a los votos que habían hecho, encontrando fuerza en su hermandad compartida y su profunda confianza en la divina providencia de Dios. Entendieron que sus vidas estaban en las manos de Dios, y que su testimonio final podría ser el derramamiento de su propia sangre por el amor de Cristo. Sus últimos días fueron un testamento de su valor y serena aceptación. El 9 de agosto de 1936 llegó la llamada final. Fray Juan Bautista Velázquez Peláez y sus 6 compañeros fueron sacados de su prisión y ejecutados. Con solo 27 años, su viaje terrenal llegó a un violento final. Murió no por ninguna razón política, sino por su identidad como hermano religioso católico. Su martirio fue el acto supremo de hospitalidad, el cumplimiento del 4º voto que había hecho de dar su vida por los demás. Había venido a España para sanar a los enfermos, y al final ofreció su propia vida como un testimonio poderoso de un amor que es más fuerte que el odio y una fe que es más fuerte que la muerte. El sacrificio de Fray Juan Bautista y sus compañeros no fue olvidado. Aunque sus vidas terminaron por la violencia, su historia de fe y valor perduró, transmitida a través de los registros de su orden y los corazones de quienes los conocieron. Durante décadas, su testimonio permaneció una poderosa fuente de inspiración. La Iglesia, en su sabiduría, comenzó a investigar su causa,
reconociendo que sus muertes no fueron un trágico accidente de guerra, sino un verdadero martirio, una muerte aceptada por el odio a la fe. Este largo proceso de estudio y discernimiento se llevó a cabo para honrar formalmente su sacrificio supremo y presentarlos al mundo como modelos de virtud cristiana. El 25 de octubre de 1992, la culminación de este proceso tuvo lugar en la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. El Papa Juan Pablo II, un pontífice que había vivido la persecución, beatificó oficialmente a Fray Juan Bautista Velázquez Peláez y al grupo de 71 mártires hospitalarios de la Guerra Civil Española. En una solemne ceremonia, los declaró beatos, elevándolos a los altares y presentando sus vidas como un ejemplo para toda la Iglesia. El joven del pequeño pueblo Jardín de Jardín fue reconocido ahora como un intercesor celestial, un testigo cuya fe había sido probada en la prueba definitiva. La beatificación fue un momento de inmensa alegría y orgullo, especialmente para su patria, Colombia. De vuelta en Jardín, la noticia fue recibida con profunda devoción. El legado de su hijo nativo se convirtió en parte tangible de la identidad espiritual del pueblo. Para honrarlo, se estableció una capilla especial, la capilla del Beato Juan Bautista, convirtiéndose en un centro de peregrinación y oración para los fieles. Aquí se celebra la misa diaria, y personas de toda la región vienen a buscar su intercesión, a orar por sanación y a encontrar fuerza en su ejemplo. Su historia se cuenta y se vuelve a contar, manteniendo viva su memoria e inspirando a una nueva generación a vivir su fe con valor y dedicación, sin importar el costo. El legado del Beato Juan Bautista se extiende mucho más allá de las montañas de Antioquia. Él es un testimonio del llamado universal a la santidad y un poderoso recordatorio de que los santos pueden venir de lugares comunes. Su vida nos enseña que el compromiso con el servicio, incluso en las tareas más humildes, es un camino a la grandeza a los ojos de Dios. La Iglesia continúa investigando los milagros atribuidos a su intercesión, esperando el día en que pueda ser declarado santo. Pero para la gente de Jardín y para los muchos que han sido tocados por su historia, Él ya es un poderoso amigo en el cielo, un testigo de misericordia que sigue inspirando. La vida del Beato Juan Bautista Velázquez Peláez resuena a través del tiempo como un poderoso testimonio de la belleza de una vida entregada completamente a Dios y a los demás. Desde su tranquila infancia en Jardín hasta su heroica muerte en Barcelona, su camino nos invita a mirar más profundamente en nuestras propias vidas. Su historia no es solo un relato histórico, es un llamado vivo a la acción. Testimonios de quienes han buscado su intercesión hablan de consuelo en tiempos de tristeza, fortaleza en momentos de debilidad y sanación ante la enfermedad. Los fieles que le rezan sienten una conexión con su espíritu bondadoso, reconociéndolo como un guía compasivo que comprende el sufrimiento humano. Podemos acudir a Él en oración, pidiendo su ayuda en nuestros propios caminos espirituales. Una sencilla oración captura la esencia de su legado. Oh Dios, Padre de bondad y misericordia, diste al Beato Juan Bautista la gracia de servir a sus hermanos con heroica caridad y de permanecer fiel, incluso hasta el martirio. Por su intercesión, concédenos que nuestras vidas, iluminadas por el brillante testimonio de su sacrificio, se acerquen cada vez más a ti. Ayúdanos a vivir con un corazón generoso, a servir a los necesitados con alegría y a enfrentar nuestras pruebas con fe inquebrantable. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Esta oración nos conecta con su espíritu de servicio y sacrificio. Su ejemplo nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio compromiso con la fe. En un mundo que a menudo valora la comodidad y el interés propio, el Beato Juan Bautista nos recuerda la profunda alegría que se encuentra en la entrega. Nos invita a preguntarnos, ¿cómo podemos practicar la hospitalidad en nuestra vida diaria? Vemos el rostro de Cristo en los pobres, los enfermos y los marginados que nos rodean. Estamos dispuestos a hacer sacrificios, grandes o pequeños, por el bien de nuestras creencias y por el bien de los demás. Su vida es un espejo que nos anima a examinar la profundidad de nuestro propio amor y la fuerza de nuestras convicciones. Llevemos, pues, la historia del Beato Juan Bautista en nuestros corazones. Que su viaje desde el Jardín de Jardín hasta el altar del martirio nos inspire a cultivar nuestros propios jardines de fe. Que aprendamos de él que una vida de servicio humilde es un camino hacia la verdadera santidad y que incluso en la más oscura de las tormentas, la luz de la fe puede brillar con increíble esplendor.
Su vida fue una sinfonía corta pero completa de amor, servicio y sacrificio. Una melodía que sigue resonando, llamándonos a cada uno de nosotros a vivir con más valentía, amar con más generosidad y caminar más cerca de Dios cada día de nuestras vidas.